Profesora, yo voy a salir y voy a volver a entrar porque no puedo ver la pantalla. Dale, no hay problema. No hay problema, igual para el que no puede estar queda grabado y para el que lo quiera volver a ver queda grabado, así que no hay problema. Bien. Vamos a empezar por HIV-Sida. Este es un tema muy importante, ¿sí? Porque es súper frecuente y nosotros especialmente en nuestro medio lo vamos a ver un montón. Nos puede pasar que nos crucemos con pacientes tanto con HIV como con SIDA y es muy importante diferenciar un concepto del otro. Ahora vamos a ver bien qué es el HIV y qué es el SIDA, porque no es lo mismo y es muy importante diferenciarlo. Este es un tema que en algún momento estigmatizó mucho a la gente y a las personas que tienen esta enfermedad, y por eso hay que ser muy cuidadoso cuando uno habla de este tema, porque es un tema que en algún momento ha sido motivo de discriminación y sigue siendo motivo de discriminación laboral o motivo de discriminación entre personas, o sea, así que vamos a tocar también este tema y vamos a hablar con mucho respeto de esta patología siempre en nuestra práctica y en nuestra formación. Vamos a repasar un poquito lo que es la función inmunitaria. Nosotros tenemos los órganos inmunitarios primarios, que son la médula ósea y el timo, y tenemos tejidos linfoides, que los principales son el vaso y los ganglios. Las células de la sangre se fabrican en la médula ósea, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas, y después tenemos el timo que también favorece la formación de los linfocitos T. Y los ganglios, que son los órganos que nos defienden de las infecciones y de cualquier cosa que nos pase. Nosotros además, nuestro sistema inmunitario tiene barreras que son la primera puerta de entrada. Si nosotros tenemos nuestra piel, por ejemplo, es la primera barrera que tenemos frente a un microorganismo. Si la piel está intacta, los microorganismos no pasan por la piel intacta. Ahora, si nosotros tenemos una lastimadura, ya la primera barrera está rota. ¿Sí? Las membranas mucosas también tienen una función inmunitaria e incluso todos nuestros fluidos, como por ejemplo la saliva, también tienen función inmunitaria y tienen anticuerpos en los fluidos. Entonces es muy importante saber que estamos muy bien defendidos, excepto cuando tenemos un problema en nuestro sistema inmunitario. Hay dos tipos de inmunidad, la inmunidad innata o natural, que es la inmunidad que nosotros tenemos, la que viene con nosotros, la que es la primera barrera dentro del organismo. Una vez que el microorganismo entró a nuestro cuerpo, la primera barrera, que era, por ejemplo, la piel, se rompió y ya está dentro. Bueno, ahí actúa en primer lugar la inmunidad innata o natural, que es inespecífica, que es de amplio espectro, que nos defiende contra todo y que tiene resistencia contra las infecciones. Es la primera línea de defensa frente a cualquier cosa que nos pase y nos protege siempre de la misma manera. No tiene memoria, no recuerda, no se acuerda si nosotros ya habíamos visto a este bicho o no lo habíamos visto. Entonces, es como que siempre actúa de la misma manera y siempre la función inmune va a ser exactamente igual de una exposición a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, aunque sea siempre el mismo bicho que nos está invadiendo. Es la que controla la respuesta inicial y son algunas células en particular, que bueno, la idea no es que sepan las células bien, pero sí que sepan cuál es la inmunidad innata, la natural y todo eso. Que son los monocitos, los macrófagos, las células dendríticas, los linfocitos citolíticos, los basófilos, los granulocitos, que son las células que son las más importantes, que tienen función de fagocitosis, que son como los Pac-Man que se comen a las bacterias, ¿sí? Y tiene dos etapas. Una inmediata, menos de 4 horas, es súper rápido, o sea, una bacteria nos invade y enseguida la inmunidad innata empieza a actuar. Y una tardía que se produce un poquito más con el tiempo, que bueno, son bastante parecidas entre sí, tienen sus diferencias que bueno, no vienen al caso en esta clase. Pero sí saber que hay una inmunidad innata, que es nuestra primera línea de defensa, inespecífica, siempre igual y que no aprende. Y después tenemos una inmunidad adaptativa. Nuestra inmunidad adaptativa significa que nosotros estuvimos expuestos a un antígeno, a una bacteria. Los antígenos, yo calculo que esto se deben acordar de biología, los antígenos son pedacitos de bacterias o de virus o de lo que sea, a los cuales nosotros estuvimos expuestos. Entonces, nosotros estuvimos expuestos a un antígeno, un pedacito de una bacteria. Y entonces nuestro sistema inmunológico activa una reacción para aprender a defendernos de ese pedacito de bacteria. Entonces, yo estuve expuesto a una bacteria, no sé, a la varicela. Entonces, por ejemplo, vieron que ustedes habrán escuchado un montón de veces que la varicela no la volvés a tener. Entonces, estuviste expuesto al virus de la varicela.
Entonces, tu inmunidad adaptativa genera anticuerpos contra ese pedacito de varicela y ese virus de la varicela para que vos después tengas anticuerpos y tengas defensas contra ese pedacito de varicela, ¿sí? Esa es la inmunidad adaptativa. Esto pasa con el tiempo y puede ocurrir tanto por la exposición al antígeno como por una vacuna. Si yo, por ejemplo, me vacuno con pedacitos de varicela, o por ejemplo la vacuna de la influenza, que son pedacitos de virus, influenza, que de la gripe, voy a tener defensa contra esos pedacitos que me acabo de vacunar, ¿sí? La diferencia entre las vacunas a virus vivo y a virus muerto es que si yo tengo una vacuna a virus muerto, son pedacitos del virus, y si es una vacuna a virus vivo, son virus medio muertos, básicamente. ¿Sí? La idea es que se entienda bien la diferencia, pero entonces, tanto una vacuna como la enfermedad me genera inmunidad adaptativa, que me protege de otra vez agarrarme la misma enfermedad, ¿sí? Esta inmunidad aprende, no es como la otra que es siempre igual. Esta aprende, tiene memoria, se acuerda de lo que estuvo expuesta, ¿sí? Y hay dos tipos de inmunidad, que es la mediada por células T y la mediada por células B. La mediada por células T es un tipo de respuesta, y la mediada por células B es la que produce anticuerpos, que eso habrán escuchado hablar de los anticuerpos. Y después tenemos dos tipos de inmunidades, la activa, que es la que genera la persona cuando le pasa algo, y la pasiva, que en realidad existe porque, por ejemplo, los anticuerpos que se transmiten de la madre al bebé, o los anticuerpos de la leche materna, que la madre le pasa anticuerpos hechos, ¿sí? Que es una inmunidad pasiva. El bebé no fabricó los anticuerpos, la madre se los pasa hechos. Esa es pasiva. Entonces, tenemos la inmunidad innata, que es nuestra inmunidad donde nosotros tenemos primero las barreras epiteliales, que se rompen frente a un microorganismo, y ahí entra en juego todo el resto de la inmunidad innata, que son los fagocitos, el complemento, las células NK, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Rápido. Entonces, y después, una vez que empieza a pasar el tiempo, empieza a funcionar la inmunidad adaptativa. Tenemos los linfocitos B, que proliferan, crecen, son muchos, y fabrican anticuerpos, que son defensas, las inmunoglobulinas. Y tenemos los linfocitos T, que generan células específicas que lo que hacen es comerse al pedacito de lo que sea que activó la inmunidad. Y esto ocurre con el tiempo, no es rápido, no pasa en un día, ¿sí? O sea, ocurre con el tiempo. Bien, en relación al HIV-Sida, ¿sí? Esto fue como una introducción, o sea, ahora vamos a hablar. Lo que es más importante de esto son tres cosas: el diagnóstico, la prevención y el tratamiento. Hay una ley en relación al HIV-Sida sobre el secreto del paciente, o sea que cuando uno le dice a un paciente, por ejemplo, que tiene HIV, no lo puede contar, no se le puede decir a la familia, es una enfermedad que tiene secreto profesional. O sea, si el paciente, por ejemplo, a ustedes les dice en confianza que tiene HIV, ustedes no le pueden decir a la pareja o a la madre o a quien sea, ¿sí? No se lo pueden decir a nadie. Y si ustedes, por ejemplo, un médico le tiene que contar al paciente que tiene HIV, tampoco lo puede hacer en presencia de otro familiar. Hay que decirle al familiar que se vaya y se le cuenta al paciente solo, ¿sí? Porque es una enfermedad que tiene secreto profesional. Y si a ustedes, por ejemplo, están atendiendo a un paciente y el paciente les cuenta, o les dice, no, bueno, porque yo tengo HIV, ustedes no pueden salir y decirle al familiar que está afuera, porque el paciente tiene HIV, ¿sí? Porque les pueden hacer un juicio, y es secreto profesional, y es muy grave que hagan eso. Siempre es una enfermedad que se cuida con respeto. En general, uno con un paciente, no sé, uno ve un paciente que tiene una neumonía, y uno sale al familiar y le dice, el paciente tiene neumonía. Bueno, con esta enfermedad no se puede, ¿sí? Es un tema que hay que tratar con respeto. Ahora vamos a ver bien cómo fue la parte epidemiológica y cómo se descubrió. Es fundamental la prevención y es fundamental el tratamiento. Y en esta patología... Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, En el caso de que la persona que tiene SIDA, ¿no? Ya esté en una instancia en donde ya no está bien, ¿es lo mismo? Nosotros no podemos salir a informar, o sea, el médico no puede informar no del HIV. A los familiares. No. Ah. No, es secreto. Y si el paciente no quiere, le puedes preguntar al paciente. En general, a ver, uno le sugiere al paciente siempre
a ver, cuando vos tenés a tu paciente que tu paciente habla, vos le sugerís al paciente que primero tiene que hablar con todas sus parejas sexuales por el tema de los contagios, y después le sugerís que le diga a los familiares cercanos, porque para que todos tengan cuidado también y que tengan los cuidados que ahora vamos a ver cuáles son. Pero uno sugiere que el paciente lo diga, pero ponele que tu paciente te dice, yo no le quiero contar a nadie. Si tu paciente te dice, yo no le quiero contar a nadie, vos lo tenés que respetar. Y es secreto profesional, y no respetar el secreto profesional, te pueden hacer un juicio por eso, ¿sí? O sea, y si el paciente está re mal, vos decís, no sé, estás atendiendo a tu paciente y el paciente te dijo a vos que no quería decirle a nadie que tiene HIV, pero tiene una enfermedad y está re grave y se está muriendo, vos no podés salir y decirle a la familia que tiene HIV. Tenés que decirle lo enfermo que está por las razones que está, pero no le puedes contar del HIV. O sea, sí le podés decir el estado general del paciente, pero no le podés decir, y todo esto está así porque tiene HIV. No, eso no podés. Tenés que decirle, mire, el paciente está re grave, tiene una neumonía, está en mal estado general, lo que sea. Pero no le podés decir del HIV. Eso no se puede. Y aunque Profe, ni a nuestro propio compañero de trabajo, nuestro propio colega. Sí, se tiene que decir. y Sí, si eso entre colegas, o sea, entre el hospital así tienen que saber, porque para tomar las medidas Entre de compañeros, doctor, enfermeros, sí. ¿O no, profe? seguridad. no, sí, a ver, el equipo de salud se puede contar entre sí. Sí. Por ejemplo, por el Claro, médico, para que se cuide más que todo. Por ahí claro, los enfermos, yo o estoy sea, en mi ustedes, casa y va él. eso sí, pero no le podés decir a la familia. Y todos tienen que guardar el secreto profesional. O sea, por ejemplo, todo el equipo de enfermería se cuenta entre sí para que tengan cuidado, y le contás al del laboratorio también y le contás al médico. Eso sí, pero ninguno puede ir y decirle a la pareja, por ejemplo. ¿Entendés? Y al personal de limpieza, profesora. También a todos. Al O sea, les decís para que tengan cuidado, eso sí, pero todos Claro. son parte del secreto profesional. Y ninguno puede ir a contarle a la familia. Sí. por Y ejemplo. encima eso, ¿Encima? y eso queda en la historia clínica también, ¿no, profe? Sí, Porque sí, si por no es historia supuesto. clínica está incompleta. No, lo Y al pones en la saber que está en la historia. historia clínica, todos saben. Sí, lo pones en la historia, todo. Pero lo que no, o sea, te repito, Pero lo que no puedes el hacer. paciente tiene la obligación de decirnos a nosotros cuando lo vamos a atender que es portador de VIH. Mira, el paciente no tiene la obligación de decirte nada. Pero si el paciente no te da la suficiente información, el paciente está en falta. Pero no, o sea, el paciente Claro, puede porque no no nos está contarte. cuidando. El paciente puede no contarte, uno lo pregunta. Y aparte, la otra cosa que se hace, te cuento, es que en general uno le hace el estudio a los pacientes. Pero para hacer el estudio, Claro, en los estudios necesitas un deben salir, ¿no, consentimiento profe? informado. Sí, vamos a ver cómo se hace el estudio, ahora lo vamos a ver, pero para hacerle el estudio al paciente necesitas un consentimiento informado del paciente. O sea que el paciente te tiene que firmar en una hoja que acepta que vos le hagas el estudio. Por eso nosotros tenemos que tratar a cualquier paciente como si fuese que está enfermo. Exactamente. Bioseguridad. Vos los cuidados los tenés que Usar tener con todo el las mundo. barreras claro, las barreras universales, de manera universal. Exactamente, porque Claro. nunca no sabés, la realidad es que no sabés. Y tampoco lo sabés con certeza, porque te puede pasar que el paciente no te diga, o que te diga que no. O sea, tampoco, o sea, pero en general, a ver, la realidad es que los pacientes lo cuentan, a los médicos se lo cuentan, a los médicos, a los enfermeros, a todo el equipo de salud se lo cuentan. Si hay un familiar que no sabe, el paciente te dice, mirá que mi familiar no sabe, mirá que mi mamá no sabe, mirá que mis hijos no saben, te lo dicen. Y la otra cosa que en general pasa es que el paciente que acepta hacerse el estudio es porque o no sabe que lo tiene, que puede pasar, o porque nada, te dice la verdad. O sea, y el paciente que sabe que lo tiene, te dice que no se quiere hacer el estudio. El que no te lo dice, te dice que no se quiere hacer el estudio, ahí ya te das cuenta. No, en general, y la otra cosa es que se hace de rutina a todo el mundo, internados especialmente. Pero te puede pasar un paciente ambulatorio que no sepas. Así que los cuidados con todo el mundo. Pero es un tema que, bueno, ahora van a entender un poco por qué están todas estas cuestiones legales con este tipo de pacientes, cuando vean un poco cómo fue la historia de esta enfermedad, que ahora se las voy a contar. ¿Sí? Y es muy importante el tema de desestigmatizar a estos pacientes. ¿Sí? Que ahora ya lo van a entender todo un poco mejor ahora que cerremos un poco esta historia.
Esta enfermedad es una enfermedad que se empezó a describir en 1982. Es una enfermedad bastante reciente al lado del resto de las enfermedades que existen hace 1000 años. Hay muchas diferencias geográficas, que en África hay un gran porcentaje de población, hasta el 67%, y hay 50.000 casos por año nuevos en Estados Unidos. Estos son datos de Argentina. Acá, en datos de Argentina, hay 6.500 casos notificados en todo el país, y hay más o menos 13 personas cada 100.000 habitantes. Predominio de varones, y va aumentando con el tiempo, con una mediana edad 30-32 años. Y hay 5 bebés de madres con HIV, o sea que esto también, esto uno siempre tiene que tener cuidado y pensar, o sea, 5 bebés de madres con HIV, también lo que termina pasando es que hay chicos que nacen con HIV. ¿Qué pasa con esto? Cuando esta enfermedad se describió por primera vez, se estigmatizó mucho a la gente, le decían como la enfermedad rosa, todo, y se estigmatizaba mucho a la población, porque fue una enfermedad que se empezó a ver en primer lugar en población travesti homosexual. Entonces, con eso, en ese momento, estamos hablando hace 40 años atrás, fue un grupo de población que fue discriminado por esta razón, como le decían la peste rosa, como que este grupo de patología, este grupo de personas que en ese momento eran habitualmente discriminadas, tenían encima una enfermedad de la cual la gente se moría y no se conocía nada. Entonces fue una enfermedad sumamente estigmatizante desde sus orígenes, o sea, porque cuando apareció de esa forma, la gente era discriminada, estigmatizada, y como que encima tenían una enfermedad rara, o sea, y encima de que en ese momento se discriminaba mucho a esta población, encima estaban enfermos. Esto con el tiempo fue cambiando, y esta enfermedad se volvió de ser una enfermedad sumamente estigmatizante a volverse una enfermedad que realmente es una enfermedad crónica, y la persona que se cuida es como uno que tiene diabetes, uno que tiene hipertensión, el otro tiene HIV. Pero, ¿qué pasa? Sigue habiendo mucho prejuicio en relación a las vías de transmisión, en relación a las poblaciones que pueden ser son minoritarias, pero hoy por hoy tienen que estar aceptadas y deben ser aceptadas por todo el mundo. Pero no dejan de ser poblaciones minoritarias, y esta no deja de ser una enfermedad crónica. En base a todo este origen que tuvo, empezaron a surgir las leyes que protegían a este grupo de poblaciones para que no sean estigmatizados y discriminados, porque empezó a ver, como al principio tampoco la enfermedad tenía cura y le bajaba las defensas a la gente y afectaba a gente joven, entonces, ¿qué pasó? Empezaron a discriminar a este grupo de población. Empezaron a discriminarlos dentro del ámbito laboral, porque pensemos, población mediana, o sea, el promedio tiene más o menos 30 años, o sea, los empezaron a discriminar dentro de los trabajos. Entonces, por ejemplo, salió una ley que prohíbe hacer el estudio de HIV en el preocupacional, salió la ley del secreto profesional, salió la ley del consentimiento informado para hacerse ese estudio, porque uno dice, bueno, pero a ver, ¿por qué todo esto? Porque, por ejemplo, yo no tengo que pedir un consentimiento para hacerle un estudio para la diabetes, pero para hacer un estudio de HIV sí. Y es muy importante conocer estas cosas y esta ley, porque si no uno puede meter mucho la pata con estos temas. Y después uno tiene que ser también muy respetuoso de la persona, porque la realidad es que cualquier persona puede tener HIV, y tener HIV no significa ni ser promiscuo ni ser nada. O sea, cualquier persona le puede pasar, y tampoco, y incluso una persona que tiene HIV, e incluso una persona que tiene conductas de riesgo para tener HIV, nada, hay que respetarlo por simplemente ser persona, y está en todo su derecho a tener todos los derechos como corresponde y no ser discriminado por ninguna razón. ¿Sí? Así que es muy importante conocer esta enfermedad y no estigmatizar a la población. O sea, y después ahora vamos a ver bien cómo contagia y cómo no contagia esta patología, porque no es solamente el tema del contagio, sino también es el tema de cómo no se contagia. Tampoco vamos a discriminar a una persona que tiene HIV, no sé, no le vamos a dar un mate, por ejemplo, porque tiene HIV. Y bueno, esos son mitos de lo que hay que derribar para poder manejar correctamente esta patología. También lo que pasó con los años es que al haber madres con HIV, empezaron a haber bebés con HIV, y estos bebés con HIV ahora ya son grandes, entonces hay un montón de chicos que, o sea, pensemos que esta enfermedad tiene 40 años, así que hay un montón de chicos que ya son más adolescentes o jóvenes,
que tienen HIV desde su nacimiento, que tampoco es población que uno dice, bueno, no sé, se contagió de alguna manera, que igual el modo de contagio, la realidad es que tampoco es motivo para que uno que justifique discriminar a alguien, ¿sí? Pero es una cosa que sucede y nosotros tenemos que ser, como somos promotores de la salud, tenemos que tratar de derribar esos mitos. Bien, el HIV se transmite en los líquidos corporales que tienen los viriones, que son pedacitos, son los virus, ¿sí? Y linfocitos CD4 infectados, que son sangre, líquido seminal, secreciones vaginales, líquido amniótico y leche materna. Entonces, acá no dice saliva, ¿sí? O sea que el HIV no se transmite por los besos, ni se transmite por tomar mate, o sea, dice sangre. Por ejemplo, entonces, ¿y para qué? La persona que está expuesta a estos líquidos tiene que estar expuesta en mucosas o en piel que no esté sana, ¿sí? O en mucosas. Entonces esto ya les da una pauta de cómo se va a transmitir, igual ahora vamos a revisar todo eso. La inflamación y las Profe, ¿le puedo hacer Sí, decime. una pregunta? Algunos decían que por el mate sí, por el tema de que si tenía alguna carie o algo, o sangraba la encía, te podía llegar a contagiar. Es más raro que un perro verde eso, o sea, porque en realidad el otro tiene que tener sangre en su boca y vos tenés que tener una lastimadura en tu... O sea, bueno, sí. A ver, uno en general cuando toma mate, pero no una gingivitis, sangre. Uno cuando toma mate no suele tener un sangrado en su boca. O sea, y una persona que tiene la boca llena de sangre tampoco está tomando mate con vos. Es estigmatizar. Claro. A ver, es estigmatizar eso. Volvemos a lo mismo. Yo tendría lo mismo que la compañera. Claro, porque yo no hace mucho lo vi encima en un video de YouTube. Mirá, no sé, a ver, no es eso. Si la persona tiene un sangrado en su boca, sí, obviamente no va a tomar mate con vos. O sea, si tiene una encía Puede de ser sangre. más probable por un beso que por un mate, si Los besos vamos a eso. tampoco. No, los besos Pero tampoco. si tiene, como dice la compañera, una lastimadura o Igual caries. yo creo que con sangre no te van a estar besando. Saliva no, pero a ver, si la persona tiene una gingigorragia, no, sí, obviamente, tratá de no besar a una persona con gingigorragia, pero aparte, si la persona tiene sangre en su boca, tampoco la estás besando. Sí, no beses a una persona que tiene sangre en la boca. Pero, Es suponer, qué sé yo, tu pareja, Se puede aspirar también. hay poca probabilidad entonces por este lado. Ponerle No. tiene, no sé, una llaga en los labios, a eso me refiero. Sí, bueno, sí, No está besaría bien, igual a pero vos. a ver, si tiene una llaga en los labios, tampoco tratar de Que le buscamos el pelo al huevo. Hay que hacer una revisión previa. A ver, abrí la boca, vamos a ver. Hay que examinar. A ver, tenés una llaga. A ver, No, si vos tremendo. tenés Vamos una, a ver. fuera de broma, si vos tenés una pareja que tiene HIV, tenés que saberlo por otras razones, o sea, porque si vos vas a tener, o sea, lo vas a tener que saber. Y si no es tu pareja, o sea, si no es tu pareja, se supone que tampoco le vas a estar metiéndote la lengua en la boca de la otra persona, y, o sea, por un mate que tomes, o sea, por la saliva, una gota de saliva que pueda haber en un mate no se contagia, ¿sí? O por un beso que le puedas dar en el cachete. O sea, no. Después, si es tu pareja, sería bueno que lo sepas, pero también en relación por lo que es el líquido seminal y por lo que son las secreciones vaginales, o sea, para tu pareja. Después, bueno, no sé, cada uno se fijará a ver qué hace, pero nada, no tenemos que buscarle el pelo al huevo. Y si uno tiene integridad de toda su piel, o sea, incluso, por ejemplo, te cae una gota de sangre en tu piel, en tu mano, no sé, estás atendiendo a un paciente y te cae una gota de sangre HIV en tu piel intacta, tampoco tendrías por qué contagiarte, ¿sí? Y si, bueno, distinto es, por ejemplo, si se te salpica una gota de sangre en el ojo, que eso como exposición profesional, ahí sí, adentro del ojo, no en la cara ni cerca, porque ahí es contacto de sangre con mucosa, ¿sí? Por ejemplo, Pero para eso están las antiparras. Claro, que se supone que las tenés que tener puestas. Pero puede pasar. O por ejemplo, si vos te pinchás con una aguja que usaste con el paciente. Por ejemplo, le sacaste sangre a un paciente, HIV, y vos te pinchaste con la aguja, ahí sí, no está íntegra tu piel y estás en contacto con sangre del paciente. Pero después lo otro, a ver, es
Y puede haber un caso que se haya descrito en el último lugar del universo, sí, puede haber, pero no es lo frecuente. De hecho, la realidad... Una pregunta, Sí. ¿los enfermeros se hacen pruebas así seguidos? ¿Cómo es? ¿O les piden en el trabajo así cada 6 meses? ¿O tiene que tener un control? ¿O? No, no se puede hacer eso. Nadie te puede obligar a hacerte la prueba de HIV. En general, el personal de salud, te lo digo como sugerencia, en general, el personal de salud, si vos tuviste una exposición profesional, sí te hacen los estudios. Ahora vemos también cómo es el tema de la exposición profesional al final de todo. Si me llego a olvidar, háganme acordar. Pero revisamos el tema bien, qué se hace cuando hay una exposición profesional. Si hay una exposición profesional, te hacen todos los estudios como corresponde y ves bien el paciente y todo. Vamos a cerrar un poco los temas bien para entender la enfermedad y después vemos qué pasa si nos pinchamos. Bien. La cantidad de HIV y de células infectadas tiene relación también con la probabilidad de la exposición, o sea, depende también de cuando uno se expone a esta sangre o a estos líquidos, cómo esté la persona en relación a la cantidad de HIV, a las células infectadas que tenga en su enfermedad. Hay transmisión vertical, que es de madre a hijo, que puede ocurrir en el útero o en el momento del parto. Esto pasa un montón, ¿sí? Es muy importante saber esto. Y la mayoría es en el parto. No se transmite por contacto ocasional y la sangre y los hemoderivados pueden transmitir el HIV, pero para que esto no ocurra, a los pacientes se les hace un interrogatorio muy profundo sobre las conductas de riesgo y aparte se hace el test del HIV a la sangre, o sea que la realidad es que esto pase es bastante poco frecuente. Pero, por ejemplo, si viene un paciente que les dice, a mí me pasaron sangre en 1980, bueno, ahí puede ser, que ahí ya no se hacían los estudios y puede pasarle. Entonces, las conductas de riesgo, tener relaciones sexuales sin protección, ¿sí? Recordemos que los líquidos seminales y las secreciones vaginales pueden tener virus de HIV, y el problema es el contacto de las secreciones vaginales y de los líquidos seminales con las mucosas, que puede ser cualquier mucosa del cuerpo, ¿sí? O sea, tanto la mucosa vaginal como la mucosa oral como la mucosa anal. Entonces, tener relaciones sexuales sin protección es un factor de riesgo. Tener relaciones sexuales con múltiples parejas sin protección, esto es en relación a la cantidad de exposición que uno tiene, ¿sí? O sea, a ver, se supone que si vos estás con una pareja y el otro está solamente con vos y ninguno tiene HIV, nadie va a tener. Ahora, la persona que está con muchas parejas, por una cuestión de probabilidad, tiene más chance de tener HIV. Pero tampoco hay que estigmatizar, sino que simplemente es cuestión de probabilidades. Utilizar agujas y jeringas usadas por otros. ¿Esto por qué es importante? Porque, por ejemplo, una persona que se está drogando o que usa drogas endovenosas, en general, y comparten agujas o jeringas, que es bastante frecuente en este contexto, si el otro tiene HIV y yo me inyecto con la misma jeringa, es lo mismo que un personal de salud que se pincha con una jeringa de un paciente que le sacaste sangre o un paciente que le pusiste una vía. La gestación en madres seropositivas, o sea, pacientes que son HIV positivos, que tienen hijos, y usar transferencias de sangre no seguras, que no es ahora lo que se hace más frecuentemente. ¿Y por qué somos vulnerables a tener HIV? Somos vulnerables por la misma condición humana de ser personas, por los cambios hormonales que pueden tener, muchas veces por falta de información, buscando nuevas sensaciones, por beber alcohol y no saber lo que uno hace, bueno, por baja autoestima, por consumir drogas, por necesidad de aceptación, por todos estos motivos. La realidad es que hoy por hoy hay muchísimas campañas donde uno va viendo, a ver, qué es lo que está pasando y cómo puede ser que la persona tenga HIV. La realidad es que, por ejemplo, hoy por hoy las enfermedades de transmisión sexual están aumentando considerablemente en la gente joven, por ejemplo en los adolescentes. La realidad es que una persona puede tener HIV y no decirte, o no saberlo, o no hacerse el estudio por alguna razón. Y, o sea, con una relación sexual uno ya se puede contagiar. No es tan fácil contagiarse. La probabilidad de contagiarse en una relación sexual es baja. O sea, no es más de un 5%. Ahora, ¿qué pasa? Uno nunca sabe cuándo te toca a vos. Vos, por ejemplo, podés tener un 5% de probabilidades de contagiarte en una relación sexual sin protección, pero ¿qué pasa? Vos sos ese 5% y de acá a toda la vida vas a estar infectado.
Entonces, como es una enfermedad que puede traer muchos problemas, y ya vamos a ver por qué, y qué problemas puede traer, es muy importante el tema de cuidarse, ¿sí? Nosotros como agentes de salud tenemos que transmitir que la gente se cuide, que tenga cuidado y que se cuide 100%, ¿sí? Recordemos que, por ejemplo, en relación, por ejemplo, un mito que hay en relación al HIV es que las relaciones, el sexo oral, por ejemplo, no contagia, y eso es mentira, porque es contacto de dos mucosas. Y ahí puede haber tanto líquido seminal como secreciones vaginales durante el sexo oral. Entonces eso es una cosa que la gente piensa, ponerle, bueno, así no me voy a contagiar. Y por ejemplo, ustedes me plantean el tema del mate, pero yo no sé si ustedes, por ejemplo, todos sabían, por ejemplo, que es más probable que se contagien de esa forma que tomando mate. Bien. El HIV es un retrovirus que está formado por ARN. Tiene un centro viral con ARN viral, que está rodeado de una envoltura formada por glucoproteínas, y el target de este virus, o sea, a dónde va el virus, es a las células que tienen receptores CD4, que son los linfocitos T, CD4 positivos. Estos se expresan en la superficie de los linfocitos T, los monocitos, pero principalmente los linfocitos T. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos dos tipos de linfocitos T, los CD4 y los CD8. Que la gran mayoría de los linfocitos T son CD4. Y esta inmunidad es parte de la inmunidad celular, ¿sí? La inmunidad adaptativa. Las personas normalmente tienen entre 700 y 1000, pero con hasta 500 estamos bien de cantidad de linfocitos. Un HIV-Sida tiene muchos menos linfocitos T, empiezan a bajar los linfocitos T y esto es lo que trae problemas. El virus se une a las células que son receptores, que están en las células normales, y se une a los sitios de fijación para ingresar al linfocito T. Y una vez que el linfocito T, que es este ARN, que es un ARN, que es un viral, se fija a la célula que la hospeda, el virus se empieza a replicar. Entonces, acá vemos el ciclo de vida del virus. Tenemos, en primer lugar, la unión y la fusión del virus, donde el virus se adhiere a la membrana, que dijimos que era el receptor de CD4 más las quimiosinas. Luego tenemos la etapa de liberación, donde el virus se libera adentro de la célula y ingresa el ARN, ¿sí? Viral. Que el ARN, por una transcriptasa inversa, que es una enzima, se vuelve ADN. Y el ADN se integra en la célula, ¿sí? En el genoma, en el ADN del huésped, se le integra el ADN viral y entonces se empieza a replicar. Entonces la célula, cuando hace su fabricación normal de enzimas y cuando hace que su ADN funcione bien, replica sin darse cuenta el virus. Entonces el virus empieza a usar la maquinaria de la célula, usa nuestro propio linfocito CD4 para reproducirse. Y empieza a generar virus, ¿sí? Y entonces este virus, que entró a una primera célula, de pronto empieza a fabricar virus, ¿sí? Entonces mi linfocito T, que se supone que me estaba defendiendo, ahora está fabricando virus, ¿sí? Entonces, por eso también fue que hubo un montón de gente que al principio eran pocos y después con el tiempo empezaron a ser cada vez más y más, porque como la enfermedad no se cura, cada vez hay más personas infectadas con HIV y van aumentando los millones de personas en el mundo. Esta enfermedad funciona de esta manera. Hay una primera etapa, uno se contagia, la persona se contagia y hay una primera etapa que es la infección primaria, Hay una primera etapa donde tenemos la infección primaria o la fase aguda, que es esta primera parte, y que es el periodo donde entre que la persona se infecta y empieza a fabricar anticuerpos contra el virus y tiene síntomas parecidos a una gripe. Y luego tenemos una etapa de latencia clínica, ¿sí? Que es una etapa donde el paciente está asintomático o tiene una etapa de latencia, donde no tiene síntomas. Y después empiezan a aparecer tanto síntomas generales como unas enfermedades que se llaman enfermedades oportunistas, que son enfermedades que aparecen exclusivamente en los pacientes HIV y que definen la etapa de SIDA, que es la etapa sintomática.
que esto ahora igual lo vamos a ver bien, así que no se preocupen. Nosotros tenemos entonces la infección primaria y después vamos a tener todo el resto de la patología, ¿sí? Nosotros acá podemos ver el recuento de linfocitos, ¿sí? CD4, y acá vemos las copias de ARN viral. Los linfocitos CD4 al principio estaban altos, ¿sí? Cuando nosotros nos infectamos. Y los linfocitos, cuando nosotros tenemos la primera infección, el virus que entró a nuestra maquinaria de nuestro cuerpo, a nuestra célula CD4, empieza a aumentar, y aumenta un montón la carga viral. Entonces tenemos un montón de virus. Entonces, ¿qué pasa? Bajan los linfocitos CD4, ¿sí? Los linfocitos CD4 entonces disminuyen y aumenta la carga viral. Después, cuando estamos en la etapa de latencia, nuestro cuerpo empieza a generar anticuerpos, entonces el virus se replica un poco más lentamente y los linfocitos pueden aumentar un poquito, pero con el tiempo, si no pasa nada, o sea, esta es la evolución normal, sería de la enfermedad sin tratamiento, empieza a bajar los linfocitos, bajan, y empieza a aumentar la carga viral porque ya no se puede controlar la enfermedad y ahí aparecen las enfermedades oportunistas y todo. Estas son más o menos las etapas de la enfermedad. Entonces, la infección primaria, esto se los puse, es lo mismo que les acabo de decir, pero un poco les puse esto para que les quede un poco para leer y para repasar un poco las explicaciones, ¿sí? Nosotros tenemos entonces un primer periodo que es el periodo de intervalo. Es la persona que se acaba de contagiar, pero todavía no tiene anticuerpos. Entonces, esa persona tiene una carga viral altísima, los linfocitos CD4 que están bajando, pero los anticuerpos son negativos, ¿sí? Es el periodo de intervalo o de ventana, se llama también, ¿sí? Que son 2 o 3 semanas. Entonces, una persona que se contagió recién, o sea, la persona que se contagió ayer, si yo le hago el test de HIV, me va a dar negativo, ¿sí? Porque lo que yo estoy testeando son anticuerpos. Y la persona no generó todavía anticuerpos, porque hablamos recién de la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. O sea, que el que se contagió ayer no tiene todavía anticuerpos. ¿Por qué? Porque son de la inmunidad adaptativa, ¿sí? Entonces, es muy contagiosa porque la carga viral es muy alta, porque la persona tiene toda su maquinaria y todos sus linfocitos T fabricando virus ahora, ¿sí? Y todavía no tiene anticuerpos, que controlen un poco el virus. Después, cuando uno encuentra anticuerpos, ya es un HIV que ya está más establecido, o sea, ya pasó la primera infección y ya está o en etapa de latencia o en etapa sintomática. Entonces, es lo que dijimos, altas tasas de replicación viral, diseminación amplia, y lo que tenemos es que, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué me bajan los linfocitos T CD4? Yo tenía todos los linfocitos T fabricando virus. Entonces, ¿qué pasa? Vienen los linfocitos CD8, que son los linfocitos citotóxicos, ¿sí? Que son los que destruyen células. ¿Y qué pasa? Empiezan a encontrar que los linfocitos TCD4 de pronto estaban fabricando virus. Entonces a los linfocitos TCD8 dicen, no, estos linfocitos están mal, ¿sí? Entonces se empieza a eliminar células infectadas. Entonces el propio cuerpo empieza a matar todas las células infectadas. Y ahí empiezan a bajar la cantidad de células TCD4, ¿sí? Que son las que nos defienden también de las infecciones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Disminuye nuestra capacidad inmunitaria. Después esto se estabiliza, de alguna forma se estabiliza porque el cuerpo encuentra un balance en todo esto con la generación de los nuevos anticuerpos y se estabiliza, pero en general esta forma estable empieza como a empeorar progresivamente con el tiempo. Bien, entonces, la infección primaria, ¿cómo nos podemos dar cuenta? La verdad que es re poco frecuente darse cuenta, porque clínicamente es fiebre, ganglios, una faringitis, un exantema puede tener, o sea que son como manchitas en la piel, dolores en los músculos, en los huesos, nada, puede ser cualquier cosa. O sea que uno podría no darse cuenta tranquilamente, porque este cuadro puede ser una angina también, o puede ser una mononucleosis, ¿sí? Puede ser cualquier cosa. O puede pasar que haya personas que no tienen nada también. Así que uno puede pasar que no se dé cuenta. Así que eso también, o sea, no es que una persona se va a dar cuenta y va a decir, bueno, yo a partir de ahora tengo HIV o me contagié. La realidad es que pues, no te das cuenta porque es un cuadro que pasa como cualquier cosa. Bien, luego llegamos al HIV asintomático.
Esta es la categoría, como categoría se llama categoría A, que son más de 500 linfocitos. Profe, tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué a los bebés se le hace solamente CD4 y no carga viral? Y a los adultos los dos. ¿Puede ser? Lo que pasa es que la carga viral tiene sentido con o sea, en el combo con el CD4 del paciente infectado. No sé por qué a los bebés no se les hace. De hecho, no sé, o sea, en general uno siempre se hace junto carga viral y CD4 al infectado. Distinto es el test rápido, distinto es la otra historia. Quizás pierda sentido si los linfocitos están muy bien. Hay un periodo de latencia de la enfermedad. Uno en general no espera que el bebé muy chiquito tenga mucha enfermedad. Tampoco. No te puedo contestar esa pregunta. Tendría que buscártelo. Ah, bueno. Te lo averiguo. Te averiguo a ver bien qué se le hace a los bebés recién nacidos, ¿me decís? Claro, porque yo estoy en el laboratorio y siempre se le hacen solamente los CD4 a los bebés. No se le hace la carga viral, entonces nunca. Si a los adultos se le hacen los dos, porque al bebé solo uno. No tendría sentido hacerle un bebé, te digo, lo que me parece en particular es que no tendría sentido hacerle un bebé carga viral de entrada, porque en general tienen suficientes CD4 y no los vas a tratar tampoco, de entrada, a los bebés. Por eso te digo, quizás no tendría sentido. No sé si nunca se les hace carga viral o si en algunas situaciones sí. En general, cuando el paciente empieza a bajar su CD4, la carga viral se empieza a hacer. Pero tampoco es que vas a tratar a un bebé recién nacido que tiene más con un CD4 aceptable. Yo creo que tiene que ver con eso. Quizás un poco la conducta. Igual te averiguo bien en qué situaciones se le hace un bebé un CD4 y ya está, no me cuesta nada. O sea, profe, o sea que los bebés recién nacidos de una mamá que tenga VIH, ¿no se les da un tratamiento o sí tienen tratamiento? De entrada no. Se va viendo. Ah. Nosotros de todas formas vamos a ver adultos, ¿sí? Porque esta materia es adulto y adulto mayor. Transmisión vertical lo van a ver cuando vean chicos, ¿sí? Digo. Lo materno. Claro. Transmisión materna, o sea, yo no apunté de la clase a eso, empecé a aceptarnos y vamos a ver todo HIV. Pero, o sea, esto es, de vuelta, es adulto y adulto mayor, así que no vamos a ver ni transmisión vertical, sepan que existe, pero no vamos a ver ni transmisión vertical, ni HIV en chicos, ni pediátricos, ni nada de todo eso, ¿sí? Aviso. Disculpe, le hago una pregunta. Sí. Quería saber por el tema, si justamente llegara a salir una vacuna, ¿qué sería? ¿Podría ser que sea pedazos de virus, como usted decía, muertos para que fabriquemos anticuerpos? Claro, el problema que tenés con los virus, ¿sabés cuál es el problema que vos tenés con los virus? Es que, o sea, el virus una vez que ingresa empieza a usar la maquinaria de tu célula. Entonces, se ve que no pudieron encontrar la vacuna hasta ahora, porque es muy complejo detectar el virus una vez que el virus entró a tu célula, porque está adentro, ¿sí? O sea, así que te quedes sin inmunidad y que no mates a todas tus células CD4. O sea, uno no puede, o sea, y aparte el otro problema es que este virus infecta las células de la inmunidad. No es un virus que anda dando vueltas por ahí, tiene muy poca viremia. Viremia es, o sea, como que la posibilidad de que vos tengas anticuerpos y que detectes al virus antes de que entre una célula es como baja. Es muy complejo, es ya a nivel microbiológico, que no, nada, claramente no se excede a todos nosotros. Se ve que es muy complejo el tema de buscarle una vacuna. Pero sí, la gran mayoría de las vacunas, o sea, la realidad es que usar un virus atenuado en este caso, te diría que no, porque no lo van a poder probar jamás, porque imagínate que nadie va a querer ponerse un virus de HIV ni aunque esté medio muerto, ¿sí? Eso ya te lo digo. Ahora, el tema con estos virus que son así medios crónicos es que es bastante complejo encontrar, o sea, un pedacito de antígeno, un pedacito de la cápsula que genere la suficiente inmunidad como para que el virus muera antes de entrar a la célula. Porque una vez que entró, ya está dentro, está usando tu célula para fabricar virus, ¿sí? Entonces, la verdad que es bastante complejo. No hay hasta el momento una vacuna, claramente se está estudiando, pero no hay hasta el momento una vacuna.
Y ustedes igual imagínense que cualquiera, hay mucho mito en relación a eso porque se dice que los laboratorios no quieren que salgan las vacunas. Ustedes imagínense que el que tenga la vacuna para el HIV se va a ser súper millonario, así que no es real. Bien, entonces, acá en el HIV asintomático, que dijimos que era la segunda etapa, la etapa de latencia, la carga viral es muy variable de un paciente a otro y pasan más o menos 8 a 10 años antes de que surja una complicación importante relacionada con el HIV. Estos son tiempos promedios, ¿sí? Hay gente que más y gente que menos. En general, en esta etapa crónica, el paciente se siente bien, tiene pocos o ningún síntoma. Y luego viene la etapa de SIDA. La etapa de SIDA es síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿sí? SIDA es la etapa avanzada de la enfermedad. HIV es el virus, ¿sí? HIV es el virus de inmunodeficiencia humana. Y SIDA es la enfermedad cuando está avanzada, cuando tiene enfermedades oportunistas, ¿sí? Entonces, los linfocitos CD4 ya son menos de 200. Tiene un inmunocompromiso importante. Y las células, a medida que van disminuyendo, mientras menos tengas, es cada vez peor. Y tiene que tener un padecimiento de la categoría C, que es una enfermedad oportunista, que ahora vamos a ver bien cuáles son. Y esta clasificación tiene implicaciones en relación a los derechos, porque tiene beneficios de incapacidad, de vivienda, y de, bueno, alimentación, y tiene un montón de cuestiones. O sea, clasificar a un paciente de esta forma tiene un montón de implicancias con las cuales uno tiene que tener cuidado. Entonces, esta es la clasificación, que es lo que vimos recién. Vemos la cantidad de células CD4, más de 500, casi normal, entre 200 y 500, y menos de 200, que es muy, muy grave, ¿sí? Y acá podemos ver que hay eventos que definen SIDA, ¿sí? Si una persona tiene, por ejemplo, un evento que define SIDA, que son las enfermedades oportunistas, que son las que ahora vamos a revisar la lista, ya el paciente se dice que tiene SIDA. Aunque, por ejemplo, puede haber un paciente que tenga menos de 200 células, un evento que define SIDA, pero empieza a hacer tratamiento y se recupera un poco, ya está, ya tiene SIDA, ¿sí? Esas son las enfermedades. Nosotros acá tenemos enfermedades del grupo A, que es la primoinfección, la enfermedad aguda, la que dijimos recién, ganglios, una infección aguda, la infección asintomática, ¿sí? Después tenemos otras infecciones que son infecciones crónicas, que son como, que no definen SIDA, pero fíjate, ¿sí? Que en general uno ya cuando empieza a ver muchas de estas cuestiones, uno tiene que considerar también incluso la posibilidad de, bueno, ver la carga viral cómo está, ver los CD4 cómo está. Y después tenemos las enfermedades que son las del grupo C, que son las condiciones que definen SIDA. Si vos tenés algo de todo esto y HIV, tenés SIDA, que es la enfermedad del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿sí? Las infecciones crónicas, estas infecciones crónicas sintomáticas, ¿sí? Vamos a ir revisando más o menos, las vamos a ir leyendo y vamos a ir pensando un poco en estas enfermedades como son, ¿sí? Por ejemplo, la candidiasis en la orofaringeo vaginal es el honguito cándida, ¿sí? Que puede estar en la boca o muchas veces, si está en el esófago, en la tráquea o en los bronquios, ya es una enfermedad que define SIDA, pero por ejemplo en la boca o vaginal, que dura, diarreas crónicas, fiebres prolongadas, descenso de peso, ¿sí? Notamos que es un paciente que está enfermo. Leucoplaquia oral vellosa son como unas plaquitas blancas en la boca, episodios de herpes, ¿sí? Infecciones bacterianas un poco más raras, endocarditis, meningitis, neumonía, sepsis, son cuadros graves, ¿sí? Pueden tener polineuropatía, púrpura trombocitopénica y idiopática, son que le bajan las plaquetas por problemas de anticuerpos, ¿sí? Y miremos estas. Tuberculosis, pulmonar o extrapulmonar. Es frecuente que los pacientes que tienen SIDA, como tienen pocas defensas, tengan cuadros que no son típicos, cuadros que no vas a ver en todo el mundo. Una neumonía la vas a ver en cualquier persona, puede haber una persona que sea inmunocompetente y que tenga una neumonía. Ahora, es muy poco probable que veas una persona que sea inmunocompetente y que tenga una tuberculosis extrapulmonar. Hay neumonías por virus especiales, que es el Pneumocystis carini, ¿sí? Que son bacterias especiales que dan neumonía. Criptococosis meningia o extrapulmonar, el criptococo es un parásito, ¿sí? Son enfermedades por parásitos, enfermedades por hongos, son cosas que en general no afectan a la gente que tiene los CD4 bien, ¿sí? Toxoplasmosis también es otro parásito, que capaz lo conocen porque muchas veces se le hace el estudio de toxoplasmosis y se dice que es la de los gatos en las embarazadas.
Bueno, ahora, cuando uno tiene una toxoplasmosis en el cerebro, que es como una masa en el cerebro, ahí ya es una enfermedad marcadora de HIV. Después, bueno, la candidiasis cuando está en el esófago, después puede haber encefalopatía, que son problemas neurológicos por HIV, y de vuelta, volvemos problemas de parásitos y de hongos especialmente. Acá, por ejemplo, les puse una candidiasis, ¿sí? Estos son manifestaciones orales, por ejemplo, candidiasis, son graves estas candidiasis. Esta es la leucoplasia oral vellosa, ¿sí? Esto es un herpes grave, ¿sí? Por culpa de HIV también. Esto es un cáncer que se llama sarcoma de Kaposi, que también es una enfermedad marcadora de HIV. Y acá vemos una tomografía, ¿sí? Donde esto es uno de los pulmones, y vemos, miren el pulmón cómo está. Esto pueden ser cavernas por una tuberculosis, por ejemplo. Y esto, por ejemplo, ven, esta es una tomografía del cerebro, donde ven que hay un agujero, ¿sí? Así se ve el criptococo. Vemos, o sea, un poco lo que podemos ver no es que vean las enfermedades, sino mostrarles que las enfermedades marcadoras de HIV son enfermedades graves, severas y sumamente invalidantes, ¿sí? Entonces, hay 4 pruebas que tenemos que conocer en relación al diagnóstico, ¿sí? Dijimos un poco que el tema del diagnóstico requiere un consentimiento informado, donde yo le tengo que preguntar al paciente si acepta hacerse los estudios, y si el paciente me lo firma, tengo que enviar la orden firmada al laboratorio para poder hacerle este estudio, ¿sí? Entonces, este estudio, que es EIA o ELISA, también le decimos nosotros, se detectan anticuerpos que dan como resultados positivos y marcan el final del periodo de intervalo. O sea, acá ya detectamos anticuerpos. Ahora vamos a ver un algoritmo, igual cómo se hace. Y después hay un estudio que se llama Western Blot, que también detecta anticuerpos, pero es más específico, ¿sí? Y después tenemos la carga viral, que es para ver cuánto ARN viral hay en el plasma, ¿sí? O sea, vemos cuánto virus hay en el plasma ARN viral. Y después tenemos la relación CD4-CD8, que es para ver cómo se afectó mi inmunidad por culpa del virus. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico, primero podemos hacer o un test rápido, que eso es una cosa que se hace a veces en el hospital, o se hace directamente el ELISA. Si el ELISA me da negativo, el ELISA es un test muy sensible, se llama, o sea que detecta la gran mayoría de los HIV, pero tiene problemas de dar falsos positivos. O sea, te puede pasar que vos haces un test de ELISA y que le da un falso positivo. No es lo más frecuente es que el positivo sea positivo. Pero a veces puede pasar que hay resultados que te dan ahí medio zona gris o un positivo que no sea. Entonces hacemos un primer test. Si es negativo, me descarta en un altísimo porcentaje, siempre y cuando el paciente no esté en el periodo de ventana. Entonces, hacemos el test. Nos da positivo. Si nos da positivo, ¿qué hacemos? Lo volvemos a hacer. Si no, a ver cómo nos da. Entonces, que eso en general muchas veces se hace hasta con la misma muestra, o sea, como que se confirma el estudio. Si me da positivo o si me da negativo, hacemos el Western Blot. En los dos casos, en realidad, hacemos el Western Blot. O sea, si hacemos el Western Blot y nos da positivo, es positivo. Y si nos da negativo, es negativo. ¿Sí? Este es el confirmatorio. En realidad acá nos falta una flecha, porque del positivo también le hacemos el Western Blot. O sea, siempre lo tenemos que confirmar el estudio. A veces, depende de la disponibilidad o de cuestiones, a veces, o sea, con 2 positivos se puede hacer, a veces carga viral y CD4, pero en general siempre los estudios se confirman, y el Western Blot es el estudio que es más específico, o sea, es el estudio que si el paciente es positivo, y si el paciente es negativo, ¿sí? El Western Blot es si el estudio es paciente es positivo, y el ELISA es si el paciente es negativo. Esa es la sensibilidad y la otra es la especificidad de los test. Bien, hay un montón de campañas en relación a hacerse el test de HIV. ¿Qué habíamos visto antes? Que hay un periodo de ventana largo, ¿sí? Donde el paciente, ¿qué hace? Contagia, ¿sí? Entonces, es muy importante que el paciente tenga conciencia de su enfermedad y que haya disponible test para hacerse, donde acá tenemos las características, o sea, ¿por qué a la salud pública y a nosotros nos interesa que la gente sepa que tiene HIV? Nos interesa por varias razones. Primero, porque contagia. Segundo,
Porque si, a ver, una persona que contagia indiscriminadamente a un montón de gente empieza a generar problemas. Y segundo, porque es una enfermedad que termina siendo crónica, que termina siendo grave, que requiere un montón de tratamientos, entonces siempre uno tiene que tratar de prevenirla. La idea del gobierno, del Ministerio de la Salud Pública, es que la gente se haga el test de HIV. Entonces, la realidad es que para hacerte el test de HIV vas a cualquier hospital y te haces el test y es rápido, es gratis y es confidencial. O sea, confidencial es un poco por esto que dijimos, o sea, no es que vos vas a hacerte el HIV y se lo van a contar a tu familiar, ¿sí? Porque eso también es un motivo por el cual mucha gente capaz tiene prejuicios, o no sé, una persona que está en una familia que capaz piensa que no lo van a aceptar o algo, entonces capaz no se lo hace por ese motivo. Entonces, por ese motivo es confidencial, ¿sí? Hay un montón de fundaciones, hay Día de la Lucha contra el SIDA, hay la Fundación Huésped que se ocupa de la difusión. Nosotros tenemos que ser agentes de información, tenemos que ser agentes de difusión, tenemos que favorecer que la gente pueda hacerse los estudios de HIV, ¿sí? Muy importante. Bien. ¿A quiénes se le ofrece en general el test? O sea, de rutina a todo el mundo, ¿sí? Básicamente. Acá hay algunas como sugerencias, pero en general uno del test de HIV se le ofrece a todo el mundo que se vaya a hacer un análisis, ¿sí? Se le ofrece. Especialmente a personas sexualmente activas, si se va a sacar sangre por cualquier cosa. Mujeres embarazadas, en las embarazadas se hace de rutina en los estudios que te pide el ginecólogo obstetra, ¿sí? A las personas que están en instituciones penitenciarias, pero a todo el mundo. Y paciente que se interna en general también se hace un HIV. Pacientes que van a donar sangre, eso siempre se hace el estudio de la sangre, ¿sí? Porque uno no puede, o sea, con el que no te diga la persona o algo, la persona con HIV no puede dar sangre y no se le puede pasar sangre infectada a otro, claramente. Bueno, por supuesto la gente que se tiene que trasplantar, donantes de órganos, esto es obligatorio. Reproducción asistida, estas cosas es obligatorio. Y después también uno tiene que especialmente fijarse, personas que tienen exposiciones de riesgo, parejas sexuales de personas infectadas por HIV, parejas sexuales, prostitutas, heterosexuales, etc. Personas que sufrieron agresión sexual, a estos también se les hace, es muy importante poder hacer el estudio. Un poco en relación a la exposición, o sea, la exposición de riesgo ocupacional o accidental o en contexto de una agresión sexual. Lo que se hace con las personas cuando tuvieron una exposición por cualquier razón, ¿sí? Si uno tiene al paciente, por ejemplo, tengo un paciente que está internado, y yo tengo al paciente ahí, si yo tengo al paciente ahí que está internado, le hago el estudio al paciente en un primer lugar, ¿sí? Porque eso ya es como que te da un panorama de cómo viene la mano. No es lo mismo si yo me pinché con un paciente HIV que si me pinché con uno que no es HIV, ¿sí? A las personas que tienen una exposición, o si no, pero por ejemplo me puede pasar que me pinché con una aguja. Hablo un poco porque es como el principal factor al que sabemos que vamos a estar expuestos, pero no sé. Estaba en el office de enfermería y me pinché con una aguja que estaba ahí y que no sé de quién era, ¿sí? Entonces, no tengo al paciente para fijarme a ver qué pasó. O una persona que sufrió una agresión sexual tampoco tiene ahí al violador para fijarse a ver qué pasó, quién era y si tiene HIV o no tiene HIV, ¿sí? Entonces, en esos casos, uno ve cómo es la exposición, se da una profilaxis, una medicación por las dudas, ¿sí? Hasta que estén los resultados. Y después que esa medicación se toma por un tiempo y se hacen los estudios de sangre de la persona. Las personas que, para lo que es salud, cuando uno tiene ART, ¿sí? La ART se ocupa de darte la prevención para que no tengas HIV y de hacer los estudios correspondientes y te hacen estudios seriados durante un tiempo para ver si te contagiaste o no te contagiaste, ¿sí? Profe, si a nosotros nosotros nos accidentamos, Sí. y la aguja pasa primero por el capucho y luego directo a la piel, Sí, ¿tenemos la posibilidad de contagiarnos sí, o no? sí. Ah. Si atraviesa tu piel, sí, porque es sangre con sangre. Entonces, por eso es que vos tenés que tener todas las precauciones. Por ejemplo, la aguja que atraviesa el capuchón, vos no podés tapar la aguja, no se tapa, para disminuir el riesgo,
¿sí? O sea, no se supone que vos tapes una jeringa. Eso igual lo van a ver más en prácticas. Estamos en un año y medio atípico donde ustedes no están teniendo prácticas. Por eso el Pero descartador, para el eso uso no del está el descartador. descartador. Claro, para eso tenés el descartador. Y viste que el descartador tiene una forma de descartar la aguja, pero vos nunca tenés que tapar una aguja, una jeringa o una aguja, jamás. Claro. Porque ahí te podés pinchar. La aguja que atraviesa el capuchón es la típica. Y después tenés que tener también mucho cuidado, por ejemplo, que no dejar agujas en la cama, o por ejemplo una cosa que se hacía a veces antes es pinchar las agujas en la cama, tampoco, porque podés dejar sin querer una aguja en la cama y pincharte, siempre tener el descartador al lado. Después tenés que usar todas las medidas de protección personal para que no te salpique sangre. La realidad es que si uno se cuida no tiene accidentes cada 2 minutos, ¿sí? Tampoco. Y cuando vos tenés al paciente internado, la otra cosa que tenés, que también es bueno, es que si vos te pinchás con una persona que la tenés ahí, ¿sí? Que es lo que pasa en general en las cuestiones ocupacionales, le haces el HIV a la persona, HIV, hepatitis, todo le haces, ¿sí? Entonces ya sabés. O sea, si la persona no tiene HIV y ya está, o sea, es muy poco probable que esté en el periodo de ventana justo, que el anticuerpo es negativo pero que te puede contagiar. La realidad es que es poco probable. Y ahí uno habla con la persona y te fijas el riesgo, sí, pero eso es un poco lo que terminás haciendo, ¿sí? Pero te puede pasar que la persona sea HIV y que vos tengas que tomar la medicación y hacerte todos los estudios seriados durante un tiempo largo por la RT, porque sí, los accidentes existen, ocurren y puede pasar. Creo que todo el personal de salud alguna vez nos hemos pinchado con alguna aguja, de alguna forma. Bien. El tratamiento antirretroviral depende de varios factores. Depende del recuento de CD4 que tenga la persona, depende de la carga viral, de qué tan graves sean los síntomas y de la voluntad del paciente. Las tendencias son a tratar cada vez antes, ¿sí? Antes, al principio, se trataba únicamente al paciente que tenía SIDA, y ahora las tendencias es ir viendo cómo viene el CD4, la carga viral, los síntomas y qué quiere hacer el paciente, porque la realidad es que los estudios clínicos van demostrando que los tratamientos más tempranos terminan siendo mejores. Así que las tendencias a nivel mundial son a tratar cada vez antes, ¿sí? Pero uno va viendo a ver cómo viene el tema y el paciente va teniendo un seguimiento. Pero, por ejemplo, puede pasar que un paciente no tenga una enfermedad marcadora todavía de SIDA, pero el paciente tenga descenso de peso y el CD4 empieza a bajar y la carga viral empieza a subir, y se decida empezar el tratamiento. Sí, eso estaría bien. Depende de un poco cómo venga la mano. Sí. Bien. El tratamiento antirretroviral hay varios fármacos que van actuando en distintos lugares del HIV. El tratamiento antirretroviral, lo característico es que no se ha encontrado un fármaco que te soluciona todo el problema, y en general uno lo que trata de hacer es armar un combo de drogas clásicamente como para poder tratar de controlar el virus. Nosotros tenemos, por ejemplo, inhibidores de la transcriptasa inversa, que dijimos que la transcriptasa inversa es la que genera que el ARN genere ADN que se meta después en la célula. Después tenemos inhibidores de los receptores de virus, inhibidores que hacen que el virus no se meta en la célula, inhibidores que hacen que se fabrique la proteína que hace que salga el virus de HIV. O sea, tenemos diferentes tipos de fármacos. Un poco la idea es esto, no pretendo que sepan los fármacos del tratamiento antirretroviral porque no tiene ningún sentido, pero sí que sepan que existen muchos. ¿Y qué pasa con estos fármacos? Acá les puse una listita divina que sigue en la otra diapo, ¿sí? Como para que vean un poco algunas cosas que sí me interesa que sepan del tratamiento antirretroviral. Primero, que suelen usarse combos de drogas, ¿sí? Las más frecuentes son, por ejemplo, la acidobudina, la lamivudina, ¿sí? El Favirenz es otro que se usa mucho, los que son el ritonavir, el lopinavir, ¿sí? ¿Qué hacen? ¿Qué se hace con estos fármacos? Se busca combinar los distintos mecanismos para aumentar la efectividad. Ahora, ¿qué es lo que empieza a pasar? Cuando yo empiezo a combinar muchos fármacos, lo que me termina pasando es que empiezo a sumar efectos adversos.
¿sí? Entonces, un poco lo característico de esta patología es que empiezo a apilar efectos adversos. Por ejemplo, acá hay toda una lista que se van a ir dando cuenta que son un montón y que los efectos adversos para un tratamiento crónico pueden ser muy determinantes para la adherencia en esta patología. Acá sigue la lista, también se combinaron drogas, hay drogas que tienen 3, por ejemplo, que vienen las 3 juntas en menos pastillas. Al principio también era un drama la cantidad de pastillas y el tamaño de las pastillas que había que tomar y eso influía mucho en la adherencia. Ahora acá pueden ver que se empezaron a combinar en una pastilla sola, como para que la persona no tenga que tomar tantas pastillas. Se le está buscando la vuelta, la realidad es que se le está buscando la vuelta. ¿Sí? Los factores que más influyen en el resultado del tratamiento, son los efectos adversos. ¿Qué nos pasa? La persona que tiene muchos efectos adversos en general tiene baja adherencia. Es sumamente lineal el asunto y los efectos adversos muchas veces pueden hacer que una persona abandone un tratamiento. Uno necesita controlar los efectos adversos porque si uno le dice a una persona, vas a tomar estas pastillas, este combo de pastillas de acá hasta toda tu vida. Y la persona, pero yo me siento mal, pero que la hepatotoxicidad, que la neuropatía, o sea, empieza a tener problemas en base a las drogas, dificulta mucho el tema de la adherencia. ¿Por qué? Porque es un tratamiento infinito, es un tratamiento que uno lo va a tomar de acá para siempre. Después, el tema de las interacciones farmacológicas. Estos fármacos tienen muchas interacciones farmacológicas con todo, básicamente. Entonces, las interacciones farmacológicas también son otro motivo por el cual, si la persona tiene que tomar muchas pastillas, empieza a tener conflictos de adherencia. La adherencia terapéutica, porque el paciente que no hace el tratamiento anda mal, ¿sí? Y la tolerabilidad del tratamiento. Los antirretrovirales tienen un estrecho margen terapéutico. El margen terapéutico significa que si el paciente no toma la pastilla todos los días y como corresponde, en las dosis que corresponde, empieza a aumentar el virus y el paciente lo que le termina pasando es que este tratamiento deja de hacer efecto y aparece una cosa que se llama la resistencia. ¿Qué es la resistencia? Cuando el bicho se hace resistente al fármaco. Entonces, yo le estaba dando mi super tratamiento antirretroviral y el paciente lo toma 3 veces por semana porque le da diarrea, por ejemplo, y después el bicho se vuelve resistente a mi super tratamiento antirretroviral que le di. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a tener resistencia a los antirretrovirales y la enfermedad, cuando se va volviendo más resistente, porque el paciente tiene baja adherencia y la enfermedad es más resistente y empieza a pasar el tiempo, empieza a tener cada vez menos CD4, cada vez más carga viral, enfermedades marcadoras. ¿Sí? Entonces, esto siempre tenemos que monitorizarlo, ajustar la dosis, o ver si incluso cambiar un tratamiento si el paciente tiene muchos efectos adversos. ¿Cómo vemos que el tratamiento ande bien? Vemos la carga viral, que tiene que disminuir en 2 a 8 semanas, ¿sí? Esto es muy importante porque, por ejemplo, si el paciente tiene complicaciones o para muchas patologías, es muy importante la carga viral y la cantidad de CD4 que tengan. El CD4 con los tratamientos aumenta un poquito, pero no es mágico, pero sí baja mucho la carga viral. Y si el paciente, a veces un pequeño aumento de CD4, genera que el paciente no tenga enfermedad marcadora. La realidad es que las enfermedades marcadoras suelen ser catastróficas. O sea, ustedes imagínense, ¿vieron la tomografía con la caverna en el cerebro? De ese tipo de enfermedades suelen quedar muchas secuelas pulmonares, cerebrales, suele haber muchas secuelas asociadas a estas patologías, los pacientes están mal. Un paciente que ya tiene un CD4 muy bajo en general tiene mucho descenso de peso, enfermedades muy severas, secuelas, y nada, o sea, son pacientes que se mueren tempranamente. Por eso es tan importante todo este punto, porque un paciente que tiene sus controles regulares y apenas empieza a aumentar la carga viral y a bajar los CD4 o a tener un síntoma, empieza a hacer el tratamiento, probablemente pueda mantener una cantidad de CD4 aceptable. Justamente no hay morrocoy porque está re caro, no sé qué. Te voy a apagar el micrófono, no sé quién sos, pero hay alguien que le voy a... ¿Alguien? Ahí está. Bien, cuando
nosotros tenemos entonces nuestro paciente que está más o menos bien, le damos el tratamiento antirretroviral y probablemente pueda estar un montón de años más estando muy bien y sin tener todas estas complicaciones. Ahora, como la persona se siente bien y el tratamiento es para siempre, genera problemas. La resistencia, la falta de adherencia y el abandono de la medicación es sumamente clásico, sumamente frecuente y hay que trabajar un montón en todo esto. ¿Sí? La adherencia terapéutica en general depende de estas 5 cosas, que son los factores relacionados con el sistema del equipo de asistencia sanitaria. Esto es importante porque es la parte que nos toca. Muchas veces nos pasa que el sistema hace que el paciente sea complicado, pasa que el paciente tiene que buscar la medicación al paciente se la da el Estado y se la da gratis. Entonces, pero el paciente tiene que ir. Si el paciente tiene que ir 20 veces a buscar la medicación, ya empieza a ser un problema. Si para ver al equipo de salud, al infectólogo o a quien sea, tiene que ir 30 veces a las 3 de la mañana, empieza a dificultar la adherencia. Lo mismo los factores socioeconómicos, los factores relacionados al tratamiento, que en general se refiere a los efectos adversos, a la cantidad de pastillas, que eso ahora mejoró un montón con los combos, pero que al principio era terrible, ahora está bastante mejor. A factores relacionados con el paciente, porque pensemos, por ejemplo, que dijimos que por ejemplo, el HIV se contagia de compartir jeringas. Si nosotros pensamos en una persona que utiliza drogas endovenosas y quizás sea complejo pensar en que esta persona vaya a hacer un tratamiento prolijo y asistir a todos los controles, ¿sí? O sea, depende, no se puede prejuzgar, pero hay factores relacionados con el paciente que también influyen. Y factores relacionados con la enfermedad, también una persona que se siente mal a veces tarda en consultar, o una persona que se siente bien muchas veces no consulta porque se siente bien. Acá hay algunas de las causas e intervenciones que podemos tomar en relación a lo que son olvidos, problemas de medicación, donde nosotros un poco lo que tenemos que hacer es hablar con el paciente, consensuar, fijarse, a ver, o sea, si el paciente no se quiere hacer el diagnóstico, no quiere hacer el tratamiento, hablarles, negociar, explicar, ¿sí? Desestigmatizar, es un poco lo que nos toca, ¿sí? Eso es una parte muy importante que nos toca, el tema de poder conversar con el paciente y que el paciente no se vaya de hablar con nosotros ni angustiado, ni pensando que ay ahora, ni tampoco con otros problemas asociados a esto. Esto es un poco lo de bioseguridad. Yo no, o sea, la idea no es que veamos esto en particular acá, ustedes lo van a ver en prácticas, pero sí es muy importante que sepan esto, ¿sí? Hay que tener precauciones estándar con todos los pacientes. Para nosotros, todos los pacientes tienen HIV hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Y el que tiene un estudio negativo puede tener igual porque puede estar en el periodo de ventana. O sea, el 100% de nuestros pacientes tiene HIV y nos cuidamos del 100% de nuestros pacientes. Con el contacto de fluidos corporales, o sea, lavarse las manos inmediatamente después de sacarse los guantes, en relación a cuidarse de las salpicaduras, a cómo descartar los cortopunzantes, no encapuchar las agujas, porque el encapuchar las agujas es la típica de los pinchazos. Y después, tener cuidado también cómo descartamos las cosas, ¿sí? Pero es muy importante que podamos ver esto y que tengamos la precaución con el 100% de los pacientes. No sabemos si el paciente tiene HIV, no lo sabemos. Y aunque tenga el estudio negativo, no estamos seguros. Así que nosotros nos cuidamos primero nosotros, después vemos, ¿sí? Pero primero nos cuidamos. Aparte, siempre tenemos que pensar que tampoco es solamente el HIV, también puede ser una hepatitis C, ¿sí? Y ahora todos los equipos de protección personal con el tema del COVID está súper de moda saber todo esto, ¿sí? O sea, yo sé que ustedes estuvieron preparando cuestiones de equipo de protección personal para la charla que fue de la región, así que nada, yo sé que esto ustedes lo tienen claro. Igual cuando tengan más cuestiones de práctica, en práctica esto lo van a ver muy bien, ¿sí? Porque es súper importante. Pero ahora que vemos HIV, tienen el fundamento porque atrás de todo esto. O sea, ¿por qué tienen a alguien diciéndole, por favor, no le pongas un capuchón a la aguja? Porque esa persona que les está diciendo eso sabe qué es lo que hay atrás de un pinchazo, ¿sí? Personal de salud, en general, todo el mundo alguna vez se pinchó, ¿sí? Afortunado es al que nunca le pasó nada, pero todo el mundo en general alguna vez se pinchó con alguna cosa. Todos tuvimos nuestros primeros pasos por el hospital. Los pinchazos empeoran cuando uno está cansado, cuando uno tiene sueño.
cuando uno está muy apurado o tiene mucho trabajo, ¿sí? Todas esas cosas también influyen. O uno dice, por ejemplo, no sé, uno piensa, estoy haciendo el turno de la noche y son las 6 de la mañana y estás cansado y tenés sueño. O sea, uno quizás cansado y con sueño tiene menos habilidad incluso, o tiene más posibilidades de tener un accidente. Así que todo esto es sumamente importante y la idea es que tomen conciencia, ¿sí? Vamos a ver en un ratito el tema de la neutropenia febril, que es el otro tema que nos toca de infecto en esta clase. En relación a las neutropenias secundarias, nosotros ya vimos neutropenia. Habíamos dicho la vez que cuando vimos neutropenia que teníamos que contar los neutrófilos, y cuando contábamos los neutrófilos teníamos menos de 1000 es una neutropenia moderada, entre 1000 y 1500 es una neutropenia leve, y menos de 500 es una neutropenia grave. Hay neutropenias que son secundarias a drogas. Yo esto acá le puse un poco para que lo tengan, el tema de qué drogas pueden dar neutropenia, que si ustedes las miran son todas, ¿sí? Básicamente, analgésicos, antibióticos, todo. Así que no hay, puede ser siempre una droga. Y hay también neutropenias secundarias a infecciones, por ejemplo, que esto es bastante frecuente, por ejemplo, una gripe, cualquier virus, una mononucleosis pueden dar neutropenia, pero estas son neutropenias autolimitadas que resuelven rápidamente. Es una de las causas más frecuentes de neutropenia, las neutropenias asociadas a infecciones y las neutropenias asociadas a fármacos. Hay neutropenias que duran más dependiendo del motivo, ¿sí? Y hay neutropenias que duran menos. El HIV también puede tener neutropenia, esto es bastante frecuente, porque el virus tiene efectos citotóxicos sobre las células en general. O sea, nosotros recordemos que la carga viral alta empieza a generar como una reacción inflamatoria, anticuerpos, ¿sí? Y todas estas cosas hacen que empiece a haber problemas por muchos motivos. En general puede haber neutropenia en estadios avanzados de HIV con cargas virales altas, recuentos de CD4 bajos o infecciones, es bastante frecuente que haya neutropenia. Acá les puse un cuadrito, esto es como para que lo tengan, en realidad no se los voy a tomar, este cuadrito, pero sí que sepan causas de neutropenia. Bien, cuando nosotros tenemos un paciente con neutropenia tenemos que considerar, bueno, lo interrogamos, tratamos de saber por qué tiene la neutropenia, le hacemos los estudios, y vemos a ver por qué nos parece que tiene neutropenia. Y a lo que yo quiero ir con esto es a la neutropenia febril. ¿Sí? ¿Qué es esta? Neutropenia febril es neutropenia, ¿sí? Que es lo que acabamos de decir, especialmente con recuentos de neutrófilos menores a 500 o recuentos de neutrófilos menores a 1000, si se espera que bajen. ¿Sí? Fiebre, que es la temperatura mayor a 38,3 o mayor a 38 durante al menos una hora. ¿Sí? Y para que haya neutropenia febril tiene que haber neutropenia y fiebre. ¿Y qué nos puede pasar? Que haya una infección, que sabemos por qué motivo es, que tiene bacteriemia o hongos o lo que sea, que sabemos cuál es. Nos puede pasar que no sepamos cuál es la infección, o sea, tiene un foco clínico pero no encontramos la bacteria. Y nos puede pasar que tenga fiebre pero no sabemos qué tiene. ¿Sí? La neutropenia febril es una urgencia infectológica, esto es muy importante. Nosotros vamos a ver, nos puede pasar que tengamos un paciente que está internado y capaz tiene una neutropenia, o un paciente que nos consulte tiene una neutropenia y empieza con fiebre. Capaz el paciente está internado con una neutropenia, que nosotros sabemos que está neutropénico, pero no tenía fiebre. Pero ¿qué pasa? Es nuestro turno y el paciente empieza con fiebre. Entonces nosotros nos tenemos que dar cuenta que es una urgencia infectológica, ¿sí? ¿Por qué? Porque 6 horas sin tomar conducta aumentan la mortalidad del paciente. 6 horas no es nada. 6 horas en la mayoría de los lugares, por ejemplo, puede pasar que esté 6 horas con ustedes, solamente el paciente, sin que nadie lo venga a ver, ¿sí? O puede pasar que, no sé, ustedes están en las clínicas, por ejemplo, en la mayoría de las clínicas, o en un paciente que está en el piso, a veces el médico está si ustedes lo llaman, pero tampoco es que tienen a alguien viendo ahí al paciente, ¿sí? Entonces, el paciente está solamente con ustedes durante más de 6 horas. Y si ustedes no se dieron cuenta de una neutropenia febril, ustedes le aumentaron la mortalidad al paciente. Es así de grave este tema, ¿sí? O sea, neutropenia febril es recontra pregunta de examen, ¿sí? Como me doy cuenta que es una neutropenia febril y qué tengo que hacer, básicamente.
es sumamente importante. Por ejemplo, tienen internado un paciente en sala general que está haciendo una quimioterapia o que está haciendo un tratamiento que está neutropénico. Ustedes ya saben que está neutropénico, ¿sí? Todo el mundo sabe que el paciente está neutropénico, pero el paciente no tenía fiebre. Es su turno, empieza con fiebre. ¿Qué hago? Primero le aviso a alguien, ¿sí? Eso siempre es bueno. Después, segundo, si no le puedo avisar a nadie, en realidad lo que hay que hacer con el paciente es cultivarlo y ponerle antibióticos antes de las 6 horas. Eso es un poco el concepto. Pero siempre ustedes tienen que saber que este paciente es muy importante darse cuenta. ¿Por qué? Porque una vez que ustedes se dan cuenta, siempre pueden hacer algo, le pueden avisar a alguien. El tema es si no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque si mi paciente tiene fiebre y yo, bueno, que tome un antibiótico, que tome un analgésico, capaz lo tenía indicado el analgésico, que tome el analgésico y espero, y veo y no sé, y nadie se da cuenta, las 6 horas pasan como nada, ¿sí? Y mi paciente tiene más mortalidad a partir de ese momento. Así que es sumamente importante este punto, darse cuenta que es una neutropenia febril. Sin embargo, hay factores intervinientes en la neutropenia febril, donde es importante no solamente el número de neutrófilos, sino también qué patología o cómo es la neutropenia y cuál es la dinámica de la neutropenia. Una cosa es, por ejemplo, si los neutrófilos bajaron un poquito, bajaron muy rápido por alguna razón, o si el paciente no es lo mismo que tenga 1500 neutrófilos o 1450 que tenga 100, ¿sí? O 50 neutrófilos totales, claramente no es lo mismo. Tampoco es lo mismo si el paciente estaba normal y de pronto tiene una neutropenia re severa, Tampoco es lo mismo si la neutropenia se espera que sea prolongada, o sea, si uno hace un tratamiento y el paciente se espera que esté neutropénico un mes, por ejemplo, una quimioterapia, ¿sí? Tampoco es lo mismo que si el paciente uno dice, bueno, no sé, es una neutropenia por una infección y la neutropenia se va a resolver y uno sabe que se va a resolver, o dependiendo de la droga. O por ejemplo, tampoco es lo mismo si mi paciente es un paciente HIV que tiene una enfermedad avanzada y está re neutropénico y uno sabe que esa neutropenia no se va a recuperar rápidamente, ¿sí? Y la persistencia de la neutropenia en el transcurso de la infección. A veces puede pasar que la neutropenia esté asociada a la infección y cuando mejora la infección mejora también la neutropenia, ¿sí? Pero, por ejemplo, si mi paciente mejora un poco la infección pero la neutropenia no mejora, también es de alto riesgo, ¿sí? Y un paciente que tiene neutropenias prolongadas es como, también tiene riesgo de tener otros agentes oportunistas, ¿sí? O otros focos de colonización, o sea, tiene riesgo de tener hongos o tiene riesgo de tener parásitos. Acá les puse un cuadrito con los agentes más comunes, esto es como para que vean que hay muchos, ¿sí? Un poco lo que quiero poner acá es el tema de los hongos. Hay bacterias, sí, las bacterias son bacterias, las pueden tener los pacientes neutropénicos, las pueden tener los pacientes que no están neutropénicos. Pero, por ejemplo, los hongos. Hay hongos que aparecen únicamente en neutropenias prolongadas. Por ejemplo, el Aspergillus. Es un hongo que está habitualmente en los árboles, en las plantas, en la naturaleza, y que no nos hace nada hasta que nos ponemos neutropénicos, ¿sí? Y hay virus, por ejemplo, que también, o sea, pueden ser virus normales, y en un paciente que no está inmunocomprometido te puede dar un síndrome tipo mononucleosis, como un citomegalovirus o un virus de Epstein-Barr, que puede pasar como un resfrío para una persona, ¿sí? Y en un paciente neutropénico puede hacer desastres. Entonces, nos fijamos el tema de la aparición de la fiebre. Y nos tenemos que fijar bien el tema de que tenemos adelante. Tenemos que dirigir el interrogatorio, primero descartar las posibles causas de fiebre, ¿sí? Buscar el foco de la infección, fijarse por qué organismo puede ser, pero en las posibles complicaciones, y empezar los antibióticos, hacer los cultivos que corresponden, ¿sí? Que son estos, todos los cultivos que corresponden, dependiendo de si el paciente está internado, tiene catéter, no tiene catéter, tiene lesiones en la piel, le hacemos la placa de tórax, le hacemos cultivos de sangre, cultivos de orina, le hacemos, si tienen catéter, un cultivo de catéter, coprocultivo, le hacemos todos los cultivos al paciente e iniciamos rápidamente antibióticos, ¿sí? Antibióticos antes de las 6 horas. Entonces, para eso tenemos que darnos cuenta muy rápido, hacer cultivos muy rápido, ¿sí? ¿Puedo dejar los cultivos y que se los hagan en el otro turno? No, no se puede, ¿sí?
tengo que hacer los cultivos rapidísimo porque el paciente tiene que recibir los antibióticos antes de las 6 horas. No, pero que yo ya me estaba por ir, pero que no. Antes de las 6 horas tiene que recibir los antibióticos. Recuerden ese tiempo porque es el tiempo donde empieza a aumentar la mortalidad del paciente. Entonces, si mi paciente tenía un riesgo de morirse a las 2 de la tarde, a las 6 de la tarde tiene otro riesgo de morirse, ¿sí? Que es más alto. Así que no podemos esperar, no, pero yo tenía que irme, pero el otro paciente, el turno, el coso, el que no, pero que yo avisé, pero que no vinieron. Nada, no hay excusas en este paciente, ¿sí? Súper importante. Bien. Esto es la estratificación de riesgo. Claramente no son los mismos todas las neutropenias febriles. Entonces alguien inventó un puntaje para ver a ver qué tanto riesgo tiene. Acá se le ponen puntos, esto es como para que lo vean y sepan que existe, ¿sí? O sea, así como es recontra importante el tema de darse cuenta de lo que es una neutropenia febril y saber avisar, básicamente. Y no quedarse ustedes con eso y especialmente saber bien qué hacer. Esto es como para ponerle una escala a todo esto, o sea, si el paciente tiene muchos síntomas, si el paciente está hipotenso, si el paciente es ambulatorio, tiene menos de 60 años, es joven, no está deshidratado, nada. Mientras mejor esté el paciente, tiene menos riesgo de tener complicaciones, ¿sí? Eso es un poco el concepto de esto, pero sepan que se estratifican las neutropenias y que no es lo mismo todas las neutropenias. A ver, un paciente que tiene una neutropenia leve, que se espera que tenga poca duración, que es joven y que no tiene ninguna patología y tiene menos riesgo de tener complicaciones que un paciente que es viejo, tiene una neutropenia prolongada, tiene aparte un cáncer, está deshidratado y está hipotenso. Eso es un poco bastante obvio, pero un poco lo que apunta es eso, es a darse cuenta que hay estratificaciones de riesgo. Cuando uno tiene dudas, por ejemplo, y en realidad hay que hacerlo en todos los pacientes, pero cuando uno tiene dudas, el paciente que esta neutropenia que tan grave es, se hacen estos scores para eso. Bien. Y esto es un poco lo que se hace, ¿sí? O sea, cuando el paciente está neutropénico, esto es internación, en realidad está adaptado a cada lugar, ¿sí? Pero uno lo que tiene que hacer es que si el paciente tiene alto riesgo, poner antibióticos, básicamente. Y si el paciente es de bajo riesgo también, ponerle antibióticos, ¿sí? Pero bueno, uno puede elegir en un paciente que es de muy bajo riesgo, darle antibióticos por boca, ¿sí? Y en otros casos no, también se le pone vía endovenosa dependiendo del paciente. Pero un poco el concepto, lo que a mí me interesa que se lleven de todo esto es darse cuenta cuándo es una neutropenia febril, darse cuenta qué cultivos hay que hacer y darse cuenta que hay que poner antibióticos, que hay que tratar. ¿Cuándo? Rapidísimo. ¿Sí? Y en los pacientes neutropénicos febriles se hace lo que se llama aislamiento inverso, que es para proteger al paciente, que es lavado de manos, habitación individual si se puede, se tienen que poner bata, gorro, mascarilla. Bueno, calzas, las calzas no se usan acá en Argentina, pero en otros países sí se usan calzas. Antes de entrar a la habitación para todas las personas que entran en contacto, hay que limpiar el estetoscopio, siempre antes de hay que limpiar bien todas las herramientas con las que tocamos al paciente. Esto es español. Mantener la puerta siempre cerrada con la identificación de aislamiento, pero un poco el concepto es que lo que tenemos que hacer es proteger al paciente. Siempre todo esto sí, o sea, bata, gorro, mascarilla, cuando el paciente está muy neutropénico se usa, ¿sí? Habitación solo, de ser posible. En algunos casos, dependiendo de las neutropenias, se hacen aislamientos aún más estrictos, ¿sí? Por ejemplo, en los trasplantes se hacen aislamientos muchísimo más severos, donde uno además se fija, o sea, tiene que haber como un flujo de aire especial, también uno se fija bien el tema de todas las cosas que hay en la habitación, la limpieza es súper estricta, hay mecanismos para circular en relación a los pacientes que están más neutropénicos, ¿sí? Pero bueno, uno dependiendo de la neutropenia, estos son como cuidados básicos. ¿Qué nos puede pasar? O sea, los cuidados de enfermería en relación a la neutropenia, puede haber déficit de volumen de líquidos relacionado con la fiebre. Acá. Entonces hay que fijarse bien que el paciente si está deshidratado o no, hay que fijarse el tema de la ingesta de líquidos. En general el paciente febril siempre requiere mucho más líquidos y tratar de que el paciente tome líquido además de lo que poner, y siempre hay que cuantificar todas las pérdidas y balancear a estos pacientes.
siempre hay que tratar de mantener un ambiente fresco, bueno, el tema de los cuidados para la fiebre. Y la otra cosa que pasa también es que muchos pacientes que tienen neutropenias, especialmente los que hacen quimioterapia, pueden tener mucositis, que son como llaguitas en la boca, y eso hace a veces que el paciente no quiera tomar líquido y todo, entonces uno tiene que cuidar la deshidratación. Además hay que fijarse en la cuestión de la nutrición, ¿sí? O sea, si hay molestias en la boca, mucositis o algo, puede haber alteraciones en la nutrición. Entonces siempre hay que hablar con el paciente, explicar para que el paciente coma, hay que tratar de ver que el paciente pueda comer, o sea, comidas que le gusten, pero que a la vez sean livianas, que tengan proteínas, que tengan calorías, y a ver cuándo quiere comer, y fijarse que pueda tratar de comer un poco, y aunque sea con una pajita o algo, si el paciente tiene muchas mucositis en la boca o alteraciones para tragar en relación a su neutropenia. Bien, estas cosas en general, a ver, dependiendo, todo esto por supuesto que depende del paciente, hay pacientes que necesitan todo esto y hay pacientes que no, pero sí, la idea es que puedan ver, en las neutropenias más severas suelen pasar todas estas cuestiones. Después hay que relacionar el régimen terapéutico relacionado con los cuidados, ¿sí? Entonces hay que fijarse cómo es la enfermedad, explicarle todo bien, ver el régimen terapéutico. Bueno, ahí en general uno debería tener todas las normas y cómo es el tema del aislamiento. Es muy importante explicarle a la familia el tema del aislamiento. A veces uno puede permitir un familiar, pero lo que uno no puede permitir es que vengan 35 familiares a ver a la persona, ¿sí? Nosotros en nuestro hospital hay 4 habitaciones en terapia intermedia que se usan como aislamiento, ¿sí? Estas habitaciones de terapia intermedia son habitaciones individuales, pero ¿qué pasa? A veces es muy complicado el tema de la gente y la visita y la circulación y todo. Nosotros en nuestro hospital sí hacemos quimioterapia, no hacemos trasplantes, ¿sí? Pero a veces interna un paciente y el paciente está neutropénico, y entonces uno tiene que estar explicándole muy bien a toda la familia los cuidados que tiene que tener, que se pongan los barbijos, que se pongan la protección, los guantes, o sea, e incluso también hay que estar controlando que todo el mundo entre con todo el equipo de protección como corresponde, y que todo el mundo se ponga el equipo de protección como corresponde, tanto para proteger al paciente, porque especialmente, por ejemplo, ahora con el tema del COVID está súper de moda, y súper actual, en realidad no súper de moda, pero súper actual, el tema de protegerse uno del paciente. Pero en este caso lo que hacemos nosotros es proteger al paciente de nosotros, ¿sí? Y hay que explicar también muy bien a la familia que no entre nadie enfermo, porque eso, a veces, yo tenía una gripecita, sí, pero una gripecita para vos, para el paciente puede ser fatal, ¿sí? O sea, una angina, una pavada para la persona, para el otro puede ser muy grave. Por eso es tan importante todo esto. Y después en relación, bueno, nada, siempre explicar todo muy bien, o sea, la actividad del reposo, y controlar muy bien los signos y síntomas, especialmente, por ejemplo, de la septicemia. Esto es muy importante porque, por ejemplo, nos puede pasar que nuestro paciente que está neutropénico febril, pero estable, de pronto se pueda complicar y se pueda poner séptico. Entonces, nosotros tenemos que controlar los síntomas de shock que vimos cuando vimos la clase de shock, hipotensión, taquicardia, la frecuencia respiratoria y todo, porque nuestro paciente que tenía una infección, sí, pero estaba más o menos bien, de pronto puede estar mal. Y los pacientes que tienen neutropenias, sí, pasan de estar bien a estar mal sumamente rápido, ¿sí? Entonces es muy importante controlar eso. Es un paciente al que se lo controla mucho y hay que estarle muy encima, ¿sí? A veces también la otra cosa que pasa es que como hay que en realidad que no puede pasar, ¿no? ¿Qué pasa? Que no puede pasar, es que como hay que ponerse todo el equipo de protección, de pronto la gente no entra mucho a la habitación. Y tampoco puede pasar que el paciente no esté bien controlado, ¿sí? Hay que controlarlo muy frecuentemente. ¿Cuánto? Depende del paciente, sí, o sea, hay pacientes y pacientes, pero en general es un paciente al que uno le está encima. Y se está fijando muy bien cómo está el paciente, cómo se siente, si está más séptico, ¿sí? Y en el control, y el paciente que está neutropénico y no tiene fiebre, que no vaya a tener fiebre. Bien. Y después está el riesgo también del trastorno de la imagen corporal, porque en general son pacientes que tienen
muchas dificultades, procedimientos invasivos, o un paciente que no está bien, termina también incluso con vías centrales y con vías, y que bueno, tiene que asumir la responsabilidad de cuidarse. Además, estos pacientes, también está demostrado, por ejemplo, que los pacientes que están neutropénicos, si se bañan, bajan el porcentaje de infecciones, que eso a veces uno dice, bueno, pero bañarse, sí, bañarse es obvio, y no es tan obvio. A veces el paciente no quiere bañarse, o sea, tiene problemas para higienizarse, y tiene que aceptar también toda la responsabilidad del cuidado, ¿sí? Del autocuidado. Por ejemplo, el otro tema es, los neutropénicos, el tema de las verduras, que a veces un paciente que está neutropénico trata de que no coma verduras crudas, y el paciente, bueno, nada, tiene que aceptar la responsabilidad de cómo es el cuidado y del problema de salud que tiene y tratar de cuidarse. Uno dice, no, yo fui a ver a mi familiar que estaba enfermo, pero fueron 5 minutos. No, tampoco. ¿Sí? Así que estas son todas las cosas con las que hay que tener cuidado y cuidarse. Bien. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ninguna, profe. Ninguna, Explicó profe. bastante Ninguna, bien. No, profe, profe. se entendió bastante bien. Está todo Y clarísimo. toda la clase, profe. No, mentira.